muchos artistas, políticos y pensadores que se refirieron a este asunto tan complejo de la ecología. Yo allí llevé un pequeño saludo y nada más, pero se me ocurrió intentar, vamos a ver si es que sale, ampliar un poco ese pequeño saludo o ese pequeño pedido que hice yo en el escenario, ahí pasando vergüenza, aquí en la radio. Lo que hay que decir es que la preocupación por conservar es nueva, es totalmente nueva. No solamente bajo la forma de la ecología, que en tal caso es novísima, pero ya la mera arqueología es una ciencia o una preocupación muy moderna. Hemos señalado aquí a Winkelmann como el primer arqueólogo, y estamos en finales del siglo XVIII, cuando, pues por caprichos de una princesa, empezaron a excavar con cierto método en las ruinas de Herculano primero y de Pompeya después. Antiguamente, los tesoros de la antigüedad servían para ser depredados. El Circo Máximo romano, que tenía, según dicen, capacidad para 200.000 personas, no debe pensarse el Circo Máximo como una cancha de fútbol. Lo más parecido en cuanto a estadios a una cancha de fútbol moderna es el Coliseo, Coliseo romano. Pero no necesariamente los estadios de la antigüedad, que eran muy grandes, muy considerables, se parecían a canchas de fútbol, porque no había fútbol. Resulta que ahora, como hay fútbol y otros deportes que se juegan en un campo más o menos de las mismas dimensiones, casi todos los estadios se parecen. Pero, por ejemplo, el estadio de Atenas, y estamos hablando de este siglo, de finales del pasado, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas modernas, digo aquellas auspiciadas por el barón de Pierre de Coubertin, sí. No tenía la forma de una cancha de fútbol. Era más estrecho. No se hubiera podido jugar al fútbol ahí. Era más estrecho. Uno debería pensar más cercanamente a esto en un lugar que está citado en varios temas populares aquí del tango. En el hipódromo. Los estadios eran más parecidos al hipódromo, porque además casi todos tenían que servir para las carreras con caballos. Y el Circo Máximo, aquel que albergaba 200.000 personas, más se parecería a Palermo que a River. Bueno, estaba hecho de mármol. De ese circo no quedaba ya en el Renacimiento, pues casi nada o nada. Y no es que se hubiera venido abajo por la acción del tiempo. No, hubiera podido aguantar tranquilamente. Es que se habían afanado los mármoles. Y ya se los habían empezado a afanar en los finales del Imperio Romano. Se afanaban los mármoles para construir, digamos, villas, bancos, paredes, revestimientos. Lo usaban como cantera. Con la ventaja de que el material que se sacaba de ahí ya estaba procesado, porque se sacaban las placas que revestían. Claro, no había que andar puliendo ni cortando, ya venían cortadas. Era como un corralón gratuito. Y se lo afanaron todo. Las pirámides de Egipto, y esto no es muy conocido, no eran como son. Estaban recubiertas de una capa de roca caliza que las hacía totalmente lisas. No tenía los escalones. Los escalones es lo que han dejado. Pero todo ese espacio entre escalón y escalón y aún la punta estaban revestidas de piedra caliza, una piedra muy lisa, muy pulida, que le daba además un aspecto, según cuenta nuestro amigo Herodoto de Halicarnaso y muchísimos otros viajeros, hasta por lo menos el siglo VII u VIII, y más todavía, un aspecto bastante más lucido que el que tienen hoy. ¿Qué pasó con esa piedra caliza? Bueno, la empezaron a usar los árabes para las construcciones. Y a decir verdad, casi todas las mezquitas antiguas de la ciudad del Cairo, Al-Cairús, la Victoriosa, fueron hechas con piedra caliza que se sacaba del revestimiento de las pirámides. Estos son anécdotas.
lo demás lo conocemos, lo que sucede hoy lo conocemos. Debe haber aproximadamente en Europa, que era una región selvática y boscosa en general, difícil para la agricultura. Debe haber ahora tal vez menos de una décima parte de los bosques que había en la antigüedad clásica. Algunas voces empezaron a alzarse por ahí, y recuerdo a Malthus, un señor muy despreciado, que un día vino y dijo: bueno, muchacho, los recursos de la humanidad se multiplican en forma aritmética, mientras que la población crece en forma geométrica. Va a llegar un día que no va a haber para mofar. O inventamos algo, o los morimos de hambre. Que la madre tierra proveerá, etcétera, etcétera. No le dieron mucha bolilla a Malthus. Ni siquiera se le daba mucha bolilla cuando yo me enteré de que Malthus existía hace una hora. No, hace unos 20 años. Malthus, qué sé yo. Pero ahora resulta que aquel futuro con que se amenazaba llegó. Se empezaron a acabar las cosas. Y hay algo también que viene a empiojar todo esto. El mundo es muy complejo y las fuerzas que operan en el mundo son de difícil localización, son muy abstractas. En la antigüedad clásica un tipo poseía una fortuna y entonces cabía verla, esa fortuna. El mismo tipo podía verla todos los días. Iba, miraba el tarro donde metía las monedas de oro y bueno, los tocaba un poco los estercios, los talentos. Pero ahora no, se pueden poseer millones de dólares y no verlos nunca. Esto de funcionar en el mundo, fuerzas poderosísimas que no se ven, están ocultas. Esto de que la fuerza ya no se mida por la musculatura que tenga un hombre. No son temibles en esta época los hombres armados con una cachiporra, sino armados con un talonario. Digo, esto viene a complicar las cosas. Viene a complicar las cosas. Todo es más complicado. Fíjense esto, a ver si sale. Imaginemos que en la antigüedad clásica alguien viniera a quejarse porque los fabricantes de espadas estaban interesados en la prolongación de los conflictos bélicos. Y hubieran dicho: pero usted está loco, ¿cómo va a pasar una cosa así? Bueno, ahora sucede eso. Solo que no se fabrican espadas, sino otra clase de armas. Y es tan fuerte el poder de los fabricantes de armas que a veces, en muchos casos, superan el poder de las naciones mismas. No sé si saben ustedes que el comercio de armas es el primer negocio del mundo. Bien podríamos decir, Alejandro, que la mera existencia de ciertas naciones ha estado asignada en las últimas terribles décadas de la humanidad, a veces por una necesidad justamente de otro orden que el de una comunidad por recortarse del resto del universo. Quiero decirles cuál es el segundo negocio del mundo. Sí. El tráfico de drogas. Bien. Esto de no saber dónde está el enemigo, esto de no ser el enemigo fácilmente localizable y de ser difícil hacer conciencia en la gente de dónde está la dificultad, de dónde está el problema, viene a complicar mucho las cosas. Viene a complicar muchísimo las cosas. Épocas hubo en que los enemigos venían siempre del mismo lado, tenían cara de enemigos, tenían trajes de enemigos y decían: somos los enemigos. Ahora no sucede tal cosa. Vienen de cualquier parte, estar en cualquier parte, tienen cara incluso de amigos. Dicen que son amigos. A veces son amigos. Y del mismo modo resulta difícil distinguir los males, porque los males tampoco vienen de un modo concreto y ostensible, como por ejemplo la escarlatina. Todo el mundo sabe que es mala la escarlatina, pero no todas las cosas son la escarlatina. Por ahí viene algo que se llama el progreso.
Y tú dices, uy, qué bueno el progreso, loco. Se van a poner unos ómnibus que se los toma y va a Santo Lugar en 20 minutos. Y no está mal ir a Santo Lugar en 20 minutos. Ahora bueno, si resulta ser que para ir a Santo Lugar en 20 minutos tenemos que matar una cantidad X de personas todos los días en accidentes, habrá que pensar. No digo abolir los trolebuses para evitar la polución y los accidentes de tránsito. Bueno, habrá que hacer trolebuses de otra manera. ¿Y qué es lo que viene a sobredimensionar todo esto que llamamos el progreso, hasta convertirlo en algo malsano, morboso e indeseable? A punto tal que algunas personas muy dulces llegan a renegar del progreso y llegan a creer que el progreso no es deseable, que no son deseables los trenes porque hay accidentes con los guardabarreras, que no son deseables los ómnibus por lo que se ha dicho. Bueno, se podría decir que no son deseables las escuelas, porque algunos chicos se caen de las escaleras y se rompen la crisma. Pero ¿qué es lo que hace de algo deseable algo morboso? La codicia. Allí donde la codicia ilimitada del hombre empieza a jugar, su color de libertad incluso, ahí se produce un quiebre del equilibrio. Porque el hombre tiende a agarrarse todo lo búfalo, aun los que no se va a comer. Usted tira chocolatines en la playa y la gente se mata no para agarrar, digamos, ¿cuántos chocolatines se puede comer usted en ayunas? En ayunas uno solo. Bueno. Y bueno, el tipo se agarra 20 chocolatines, de angurriento. Sucedía lo mismo con los búfalos en Estados Unidos, donde, como hoy recordó Nacha Guevara, las personas desde el tren solían divertirse mientras el tren atravesaba las llanuras y las praderas de los Estados Unidos, matando búfalos a los tiros. De gusto nomás, no se lo iban a comer, ni lo iban a vender ni nada. Hacían puntería. Ahora bien, poco a poco surge entonces la necesidad de un control. Pero aquí está a mi modesto parecer una paradoja. Son en este momento aquellos que propugnan un control precisamente quienes en lo político suelen ser más libertarios y suelen oponerse a toda actitud de restricción. ¿Es verdad eso? Absolutamente. Y creo, Alejandro, que hay otro factor que empieza a jugar ahí, y es no la confusión del enemigo, no el problema con el mal, sino el problema con el bien. Son los dos carriles que corren juntos. Digo, el bien empieza a equipararse a lo rentable, y en esto también tiene que ver algunas formas de progreso muy vinculadas con el transporte. En lo otro, aquellos que propugnan la mayor libertad política, en realidad lo que están propugnando es un supuesto bien común también, donde hay una imagen del bien y una versión del bien que tiene que ver con una idea muy precisa y acotada de ese bien. Es cierto que aquí entra a jugar también el auge de la raza sajona en el mundo y del calvinismo y su visión del bien y de la gracia de Dios como propugnando el bienestar económico. Esto termina por rubricar lo que yo llamaría una moral burguesa, cuyo máximo valor es, digamos, la rentabilidad. Ahora, viene a suceder que esta preocupación por la ecología, que hubiera sido fácil de resolver, digamos, en la Edad Media o en la época del Imperio Romano, viene a caer justamente en un mundo con esta complejidad, en donde hay una moral que confunde el bien con la rentabilidad, y en donde hay unas estructuras gigantescas. Vamos, el mundo todo se asienta sobre unos pilares que descansan en el concepto de rentabilidad. Todo lo que se hace porque es rentable. Y lo que no es rentable se hace casi como un pago de culpas, como una añadidura, como un escrúpulo, como un beneficio, como una yapa. Tal vez buscando otro tipo de rentabilidad también, ¿no? Sí, está bien, pero obsérvese de qué manera trabajan los gobiernos del mundo todo con las cosas que no son rentables. Lo hacen después. Del mismo modo las empresas.
que desde luego tienen una fundación cultural que es, desde ya, menos importante que la fabricación, digamos, de bulones, que es como se gana la guita el tipo. Produce hoy una mirada irónica, irónicamente irónica, el pensar la forma en que se compraban indulgencias en otro tiempo. Claro, un poco el asunto al revés. Bien, viene a caer esta preocupación ecológica, digo, en una sociedad de extrema complejidad, de extrema complejidad. Y entonces vienen paradojas, hasta entre los mismos defensores de la ecología, yo creo que hay enormes confusiones. Yo mismo y todas las personas negligentes, como yo decía hoy en aquella reunión, han creído, me refiero a las personas negligentes como yo, han creído que la ecología era la preocupación por los pingüinos que tenían las actrices en decadencia. No es así, no siempre es así, pero a veces resulta que es así. Y algunas gentes creen que la ecología es un hobby de personas dulces, que se preocupan por los pajaritos porque son tiernos. No debe ser tomado así. Preocuparse por los pájaros es una manera de preocuparse por uno. Todo debe ser una manera de preocuparse por la raza humana. Bueno sería andar defendiendo ballenas mientras los chicos del barrio donde vivimos se mueren de hambre. Sería un gesto de extrema maldad y de extrema estupidez, por otra parte. Hemos hablado de aquellos que incluso propugnan la no matanza de cualquier animal. Si no hay que matar a los animales como precepto general. Y en algún momento dice, bueno, pero salvo... Bueno, cuando dijiste salvo, tomátelas. Decíamos el otro día, salvo, bueno, las vacas que hay que matarlas sin dolor. ¿Y por qué las vacas sí y no los armiños? Algunos dirán, bueno, las vacas tampoco. Bueno, entonces tampoco hay que matar a las cucarachas. Bueno, las cucarachas sí porque hacen daño. Bueno, ¿en qué quedamos? Lo que quiero decir es que es un asunto de extrema complejidad, en donde hay que filosofar muchísimo. Y lo que es peor, hay que filosofar rápido. Generalmente, los filósofos no son políticos. El filósofo se preocupa, se ocupa antes. Mientras que el político es un hombre de acción. No es un hombre de especulaciones, sino un hombre de decisiones, a veces crueles. Pero en este momento, como nunca, como tanto ha soñado Platón, se necesita a un tiempo filosofar y actuar, como han hecho muy pocos grandes estadistas en la historia del mundo. Los más grandes han sido esos, los que filosofaban gobernando. Pero me preguntaban a mí qué hacían los artistas, los cantantes, en un acto de preocupación ecológica. Desde luego apoyar con su testimonio, con su arte, con sus canciones. No puedo evitar ser un poco irónico con esta tendencia de los últimos decenios de apoyar los artistas con sus canciones y poemas esta o aquella manera de pensar. Alguna vez hemos dicho que había imaginar conjuntos folclóricos que se dieran cita en actos a favor de la doctrina heliocéntrica o en actos a favor de las corrientes lingüísticas del señor de Saussure o en actos en contra de la teoría de la relatividad. Por ejemplo, cantantes de rock dicen, ¿qué sabe ese Einstein? Y canta. Y entonces, como humilde aportación de un artista mediocre, se me ocurrió que también hay algunos riesgos que se corren en el campo de la cultura y que tienen algo que ver con la ecología y que podría resumirse así muy brevemente. Se trata, pues, de llamar la atención sobre algunas especies que están en peligro de extinción y también sobre cierto tipo de contaminación que parece amenazarnos. Y la codicia, el afán de riqueza, la rentabilidad como único valor a cuidar, esa moral burguesa exacerbada y sin escrúpulos, que hace peligrar, efectivamente, la vida de muchísimas especies y del medio ambiente todo en que vivimos, hace que en el mundo de la cultura y el pensamiento estén peligrando
los poetas, los músicos, los artistas, los pensadores, y que estén en peligro de extinción justamente por la demasiada codicia y por ese poner la rentabilidad como máximo valor a cuidar. Hay una especie de darwinismo artístico en quienes manejan los medios de difusión, según el cual habrán de supervivir los más altos, los más aptos, quiero decir, que no siempre son los más altos. Una especie de tiranía cultural que ejercen sobre la comunidad de los gerentes de publicidad de las firmas comerciales, que son las que auspician los programas, y que suelen traducirse en un rechazo de todo lo que sea complejo y de todo aquello que no garantice una rápida y segura rentabilidad. De modo tal que aquel artista que ofreciere algún tipo de complejidad, aquel músico, aquel cantor, aquel pintor, aquel charlista, aquel pensador, que no garantizare el favor rápido del público, que es el menos valioso de los favores, será expulsado del circuito artístico y reemplazado por aquellos que rápidamente y vulgarmente satisfacen los mínimos apetitos de las muchedumbres, generalmente con una colección de expresiones artísticas de poco valor. Y aquí es donde surge el otro problema. Por un lado, corren el riesgo de extinguirse aquellos artistas que son desplazados por los que fácilmente complacen. Pero esta gente que fácilmente complace también, ¿a qué negarlo?, produce y contamina el espíritu de las gentes con toneladas de basura cultural, imposible de reciclar, imposible de asimilar, como sucede con esas latas de plástico que uno las tira hoy y siguen contaminando después de muchos años. A veces, seguramente en forma errónea, doy en pensar que los hechos de violencia que nos acongojan, que nos llenan de horror, esos crímenes absurdos de las barras bravas, crímenes que suceden por ahí donde matan a un chico porque sí. Bien, esas cosas que nos llenan de pesar, tienen algún rasgo común con ciertas expresiones que uno pesca en los medios de comunicación. Y ese rasgo común es la estupidez. Yo creo que no es posible una maldad completa sin un grado altísimo de necedad. Mucho miedo le tengo a la necedad. Me asusta. La necedad me asusta porque es inimputable, porque es imposible de convencer, de conquistar y de seducir. La estupidez es inconquistable. Por eso me asusta, digo, todo esto. Y creo que sí hay que combatir la estupidez. Claro, no la va a combatir con más estupidez. O sea, prohibiendo, reprimiendo o ejerciendo algún tipo de violencia. Quizá la única manera, la manera ecológica de combatir esa contaminación del espíritu, consista en apoyar, en apostar a lo mejor, en apoyar las más altas expresiones del espíritu, aunque sea por un rato. Apostar a lo mejor de nosotros mismos. Y no es una apuesta fácil. Yo mismo que hago esta charla desde las colinas de la estupidez, sé que si en un canal hubiera una conferencia de Octavio Paz y en el otro una pareja curtiendo, yo no vería a Octavio Paz. Esta apuesta no se produce en los canales, pues la primera opción ya no aparece. Es decir, no es fácil ver a Octavio Paz por televisión.
Y el mensaje sería que cuidemos efectivamente el medio ambiente, que la codicia desmedida de los mercaderes no destruya a las ballenas, ni a los árboles, ni a los pingüinos, ni a los poetas, ni a los músicos, ni a los que piensan, ni a ese grupo en perpetuo riesgo de extinción que es la raza humana. Esto es todo lo que yo quería decir a este respecto. Y me pregunto a quién dedicar este paseo por este problema tan arduo y a veces tan malbaratado por ternuritas de 3x5. Creo, Alejandro, que es menester, además, comenzar con la dedicatoria pensando en otra cuestión muy ligada a esto que usted acaba de decir, y que en el caso de la ecología ha tenido un antecedente muy cercano aquí en la patria. Quiero decir, lo que más me molesta a mí personalmente de la ecología es que parece ser algo contra lo cual no se puede decir nada. Esto es que es algo que está perpetua y inequívocamente bien. Esto es un discurso sin oposición posible, es algo a lo que uno no se puede negar. Recuerdo, hacia comienzos del año 1984, recién retornada la democracia a la Argentina, que algo semejante pasó con esta idea de los derechos humanos, de modo tal que creo que la única agrupación que faltó para sumarse a las distintas comisiones de derechos humanos fue la Comisión de Derechos Humanos de ex dirigentes del campo de Auschwitz. Y de ese modo, digo, lo que se logró fue vaciar de contenido cualquier idea que hubiese detrás de esto, convertir una idea justamente en un lugar común, en una especie de frase hecha, sobre la cual no se puede reflexionar, sobre la cual no se puede pensar, sobre la cual después no se puede hacer otra cosa que dejarla pasar, mirarla con indiferencia. De modo tal que pensaría, en términos de dedicatoria, en aquellas personas que, cuando todo el mundo, por algún motivo, quizás por la astucia de las personas que propugnan una idea, o porque la razón de esa idea hace que sea la más conveniente para la especie o para la comunidad, digo, esas personas que aún en ese momento se permiten desconfiar, se permiten pensar, se permiten reflexionar y después se permiten decidir, desde hacer un programa de radio, de televisión, desde verlo, desde decidir a qué actos asistir, desde decidir qué solicitada firmar, qué votar y finalmente de qué manera hablarle, por ejemplo, a los hijos de uno o a los padres o a los muertos que uno tiene. Para toda esa gente, entonces, que se niega perpetuamente a ese grado de indiferencia, este tema. Que es precisamente indiferencia, tango que canta Hugo del Carril para todos aquellos que saben cuando un problema es algo. Adelante. Vamos a hablar hoy de una de las más antipáticas diosas del Olimpo, que es Hera. ¿Cuál? Perdón. Que es Hera, si me Ajá. perdona el anacoluto. Ujú. Hera con H, Sí, sí, la esposa del jefe. la esposa de Zeus, que es en el Olimpo la mujer celosa. Ujú. La mujer celosa y la mujer tiránica, intrigante. Vamos a ver cómo es esto. Pero sin embargo, por ser la mujer del príncipe de los dioses, es desde luego la más grande de todas, la más importante. Hija de Crono, el tiempo, y de Rea. Discúlpeme, ¿no? Pero se llamaba así. Quiere decir que era hermana gemela de Zeus, su marido. Bueno, llamarán algunos. ¿Cómo se va a casar uno con la hermana? Está bien. Eran otros tiempos. Eran. En algunas civilizaciones, casarse con la hermana, lejos de estar mal visto, estaba aconsejado en algunas circunstancias. Por ejemplo, si usted ahora se casara con su hermana, Dios libre y guarde. Oh, no. Bueno, en su casa no lo verían bien. No, en No mi lo- casa no me verían directamente. No. Una ventaja es no tener suegra, le digo. Claro, solo tenemos madre, Claro. no suegra. Después todo queda ahí en una cosa doméstica, nos conocemos tanto, Ujú. usted no le puede mentir acerca de su pasado, etcétera, etcétera. Pero es un poco molesto, Sí. es un poco molesto, hay gente que no lo ve bien. Ujú. Pero, por ejemplo, en el antiguo Egipto, las familias reales se casaban con las hermanas. Las familias reales no. Los príncipes de sangre real se casaban con las hermanas. Esto era casi una preceptiva. Lo raro era que no ocurriera. Ujú. Es que los reinos en muchos lugares alejanos se transmitían por vía de la mujer, ¿no es cierto? Bueno, la Es decir, sangre si uno- real en Egipto la transmitía la mujer. Si uno no no se- es que el hijo del faraón fuera el sucesor. No. El hijo de la princesa más importante de sangre real y el faraón, ese era el sucesor. De un modo bastante más complejo que un día explicaremos y ahora no tengo ganas. Ujú. Pero bueno,
El caso es que Zeus y Hera se casaron. Pero vamos despacio. La tenemos naciendo allí a Hera en la isla de Samos. Las estaciones fueron sus nodrizas. No las estaciones del ferrocarril, sino las estaciones climáticas. Las estaciones que marca la posición, que la posición del Sol marca. Que desde luego en la mitología griega estaban personificadas. Zeus la cortejó en Gnosos. Gnosos es la capital de Creta. O algunos dicen que en el monte Tornax. Y al principio sin éxito. Cortejar sin éxito a la hermana de uno debe ser una de las cosas más melancólicas que uno le pueda pasar. Es preocupante, le digo. Ni mi hermana, dice. Ya, ni fracaso pa- hasta con mi hermana. Ni Dale, ¿qué te cuesta? Basta porque se lo digo a mamá. Bueno, después, como no tenía éxito, se disfrazó. Ustedes saben que Zeus siempre se disfrazaba para seducir a aquellas que se le ponían entre ceja y ceja, que eran todas. Se disfrazó de lluvia de oro para seducir a Danae, de toro para seducir a Io, de cisne para seducir a Leda, lo cual debió ser patético. De anfitrión. Meterse una en la cama con una especie de gallina. No sé. Bien. Y entonces se disfrazó de cuco, de pájaro. Y ella lo calentó en su seno. Discúlpeme. Se la buscó también ella. Y Zeus, disfrazado de cuco, enarcaba las cejas. Desde tan deseable posición, ¿no? Pero justo cuando estaba en el seno de Hera, ahí mismo recuperó su forma. Y la violó. Debió ser una escena también digna de ser vista. Hera calentando a un tipo aquí en la pechuga, calentando un pajarito, y de golpe el pajarito se convierte en un señor que le dice, acatá. Y que la vio. Tanto ¿Qué te frotar. pasó, nena? No lo vas a creer. Anda, le dicen. Me puse un pajarito acá Sí, y resultó ser que era un tipo y me violó. sí. Vení mañana, le dicen. Y entonces ella por vergüenza se casó con él. Claro, imagínense. Todos los dioses asistieron a la boda con regalos, como ocurrió en muy contadas bodas. El otro día hablamos de una de ellas. La Madre Tierra, por ejemplo, le hizo el siguiente regalo. Un árbol con manzanas de oro. Este no es otra cosa que el árbol de manzanas que guardaban las Hespérides en el jardín del monte Atlas, allá. Y digo muy bien allá. Digo muy bien allá porque allá es el oeste. Y el monte Atlas estaba al oeste del mundo. Como que decían que era el monte Atlas una de las columnas en las que se sostenía la esfera celeste. Y decían que Atlas, castigado porque vaya a saber qué relajos, había sido condenado a sostener sobre sus espaldas la esfera celeste, que se la rifó. Y lo que tenía de duro ese trabajo es que no terminaba nunca. Porque, está bien, dijo Atlas, yo sostendría la esfera celeste por un tiempo, pero esto era por la eternidad. Y recuerdo que cuando Heracles fue mandado a robar las manzanas de ese árbol que le regaló la Madre Tierra a Hera en su casorio, las manzanas de oro que guardaban las Hespérides, pasó por donde estaba Atlas con la esfera celeste en el hombro. Y Atlas le dijo, hermano, lo llamó, pasaba Heracles. Sí, ¿por qué no me la sostenía un rato? ¿Y vos por qué? Y el otro se enojó, ¿no? Porque dice, porque es muy pesada la esfera celeste. Tenémela un ratito, dice que yo voy a buscar una almohada. Para... No fue así, mirá, te lo estoy contando mal. Sí. Tenémela un ratito, así descanso. Ah, Y el otro se la tuvo. Y cuando sostuvo la esfera celeste se dio cuenta que Atlas no iba a volver más. Y le dijo, para un cacho, dice, Atlas, sostener otro poco que voy a buscar una almohada. Dijo Heracles y no volvió más. Ahora, uno más gil que el otro, ¿no? Bueno, ese era el primer regalo. Las manzanas, el árbol de manzanas doradas de las Hespérides. Y ya vamos a ver qué eran en realidad esas manzanas doradas.
Se dice que pasaron la noche de boda Zeus y Hera en Samos, y que esa noche duró 300 años. Hicieron detener el carro del sol. Algunos dicen que 9 días, y otros exagerados dicen que 300 años. Esos son novios. ¿Qué le parece? Esos son novios. 300 años. Cuando se levantó la mina dijo, qué noche. Este tipo, bueno. Parece que Hera se bañaba regularmente en la fuente de Canatos, cerca de Argos, y de este modo recuperaba su virginidad. Cuando se bañaba en esa fuente, salía virgen. Oh, qué bien. ¿Eh? Lo mismo hacía Afrodita en Pafos, ustedes saben. Sí, sí. Eran perpetuamente vírgenes. Y lo mismo sucede, sin necesidad de baño alguno, con las huríes del paraíso musulmán, quienes recuperan inmediatamente la virginidad después de haberla perdido. Está bien, eso, digo, en civilizaciones donde la virginidad era un bien muy preciado, lo que no sucede con esto. Casi a estas alturas podría ser un verdadero engorro tener una novia que recuperase la virginidad ante cada baño. Ya me tiene podrido. El novio. Pero los novios de entonces no se preocupaban por esta minucia, ya que podían aguantar 300 noches. Hera y Zeus tuvieron algunos hijos. Ares, el dios de la guerra; Marte para ustedes los latinos; Sí, señor. Hefestos, también llamado Vulcano; el herrerito Rengo; Hebe, en fin. Ahora, en tanto que esposa legítima del primero de los dioses, Hera es la protectora de las mujeres casadas. Todas las mujeres casadas, las brujas, son protegidas por Hera. Se la representa como muy celosa, como se ha dicho, muy vengativa, y particularmente perseguía, mientras tenía vigencia su mandato celestial, a las amantes de Zeus y a sus hijos, que eran legión. Legión. Cada vez que Zeus tenía un amante, la tipa se encargaba de hacérsela difícil al amante. Así, por ejemplo, Heracles, que era hijo, por cierto, de Alcmena y de Zeus, fue perseguido por Hera. Le hizo de todo, le hizo. Disculpen que se lo diga así. Incluso Heracles se enojó un día con ella y la colgó de las muñecas. Porque era malo también Zeus. Colgar de las muñecas a las mujeres son horribles. Persiguió a Io. Recuerda aquella que Zeus la tenía de amante, y para disimular, para que Hera no sospechara, la convirtió en vaca, la convirtió en ternera, ¿me entendés? Hera sospechaba que tenía una mina. Por ahí no sé qué viene y dice, guarda que viene mi mujer, y la convirtió en ternera. Y llegó y dice, che, dice, ¿y esa ternera? No, dice, somos nada más que buenos amigos. Estábamos conversando. Y dice, Hera no se lo creyó, ¿eh? Y le dice, regálamela a la ternera. Y se la hizo regalar, y puso a esa ternera, que no era otra que Io, la amante de Zeus, en un campito que tenía ella. Y la hizo guardar por un tiempo para que Zeus ni siquiera como ternera la beneficiase, porque Zeus, acá entre nosotros, si tenía forma humana, vale. Y si era una ternera, la guerra es la guerra. Sí. Y no respetaba ternera, ni cisne, ni gallina. Y entonces la puso en uno de sus campitos y la hizo guardar por Argos. Argos era un tipo que tenía, algunos dicen que 100 y otros que 1000 ojos, en todas partes del cuerpo, señores. Y dice que dormía con 50 ojos, si es que 100 tenía, y los otros 50 los mantenía abiertos. Y ahí pues Zeus lo manda a matar. Aparece Hermes, Mercurio, lo hace dormir no sé con qué, y cuando estamos dormido lo mata y libera a la vaca. Bueno, no hablaremos de la vaca ahora. Persiguió también a Tamante, lo volvió loco. Aconsejó a Artemis que le diera muerte a Calisto. Intentó impedir el parto de Leto, la mamá de Apolo y de Artemis también, ¿no? Pero Zeus siempre volvía a ella. Hubo discusiones famosas, algunas de ellas han estado presentes aquí en este programa. Un día estaban en una farra
los dioses ahí, mentes caviar, morfando ambrosía y bebiendo néctar, ¿no? Que era lo que morfaban ellos. Mozo, tráigame platito de ambrosía y un néctar para reempujar. Sí, señor. Y con eso recuperaban la juventud, así como bañándose recuperaban la virginidad, escabeando néctar y morfando ambrosía recuperaban la juventud. Y estaban ahí y discutieron acerca de quién gozaba más en el trámite sexual, si la mujer o el hombre. Y entonces, para constituirlo juez, llamaron a alguien que sabía de esto. ¿Y quién era? Era el mago Tiresias. El mago Tiresias, que habiendo visto cómo copulaban dos serpientes, se convirtió de hombre en mujer. Y había sido hombre, mujer, y luego, al tener la suerte de ver otra vez dos serpientes copulando, parece que andaba por los reñideros de serpientes, por no decir otra cosa. Se volvió a convertir en hombre. Y entonces, claro, había sido creo que durante unos años mujer. Había tenido sus amantes y el tipo sabía. No. Y le preguntaron, che, Tiresias. Sí, dice que se le frunce. Tú que has sido hombre y mujer, ¿quién goza más en los amorosos asuntos? Mire, dice, si de 10 partes se compone el goce amoroso, 9 corresponden a la mujer y 1 al hombre. Si se trata del hombre indicado. Esto no era lo que sostenía Hera, esto era lo que sostenía Zeus. Y por haberle dado la razón a Zeus en esta discusión, Hera privó de la vista a Tiresias, que fue ciego desde entonces. También perjudicó mucho a Paris, el hijo de Príamo, le desató una tempestad cuando se llevaba a Helena de Esparta a Troya, etc. Tuvo también, Hera estaba buena, y algunas veces la quisieron atropellar, vamos. Y ahí lo tiene a Porfirión, un gigante, en la guerra contra los gigantes, en medio de la batalla, Porfirión la vio a Hera, qué sé yo, muy cocorocó, y acometió. Dice, a ver qué te pasa. Y Zeus lo vio, que estaba ahí, qué sé yo, y lo mató. Ixión era uno que la quería beneficiar. Ixión era un tipo que estaba medio loco por ella. Y la miraba con ojo. Dice, yo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Y Zeus dijo, y le tendió una celada. Hizo una nube, de una nube, hizo la figura de Hera. Ixión vio la nube y dijo, esta es Hera. Y acá entre nosotros Se benefició la nube. se benefició la nube, Pero sin darse cuenta. sin darse cuenta que era la Y la nube. hizo escribir esa facta. Sí. Y de esa nube, ya que cuando Zeus hacía esos trucos, los hacía bien, salió una progenie. Nacieron los centauros. Eran un poco caballos, pero nacieron. Hera dicen que protegió a la nave Argos. El atributo de Hera, disculpen ustedes, ojalá estuviera escuchando Jorge Dorio, es el pavo, cuyo plumaje pasaba por ser la imagen de los ojos de Argo, el mismo tipo que cuidaba aquella ternera, ¿no? El pavo real tiene como ojos y las plumas. Podía conceder el don de la profecía. Tomaba prestado el ceñidor de Afrodita, que era una especie de cinturón o corpiño, que garantizaba a aquel que se lo pusiera el ser amado por todas las personas. Lo tomaba prestado para enloquecer a Zeus. Era un tipo que estaba siempre bien dispuesto a todo. Y esa era. Qué mal queda decir era. Era. Diga Juno. Esa fue Hera. Aunque no es lo mismo decir fue que era. Con H. Muy bien. ¿Y qué decir de esta diosa, que era la diosa de la garantía, que protegía a las mujeres casadas, que estaba en contra de los amores, llamémosles, clandestinos? Diría que es posible ser eso si una es diosa. Y si una puede bañarse
en aquella fuente que nos garantiza volver a la virginidad. Porque volver a la virginidad es volver también al comienzo del amor. Y la única manera de que un amor perdure es cuando el pacto se renueva cada minuto. Es cuando uno baña, no ya las partes no vírgenes, sino su alma en esa fuente y alcanza a renacer. Ese es el milagro de la diosa, el milagro de un amor que siempre es nuevo. Pero ¿qué pasa si uno no es diosa? Y si uno no tiene en su casa sino una pileta, que no nos devuelve la virginidad por mucho que nos enjuaguemos? Y entonces hay que ser todavía más pertinaz. Y hay que buscar, sí, una nueva virginidad. Pero toda vez que no se puede regresar en el tiempo y en la entropía, si es que uno no es Dios, hay que entonces que renacer en otro punto. Si es que no podemos volver al punto del que partimos, renazcamos en otro. Diría yo que en el amor la única posibilidad es la reencarnación. Pero no la reencarnación de la que se habla por ahí, que yo era marinero y fui después tintorero. Marinero en Belfast y tintorero en santos lugares. No, no esa sucesión irrisoria de personajes, que parece más bien el currículum vitae de un actor. No, esta reencarnación es irse uno mismo a lugares donde no ha estado y pactar un nuevo embeleco, un nuevo sueño, un nuevo engaño, si usted quiere, si es que consideramos que el amor no consiste en otra cosa más que dejar que el otro nos imagine tal como nos quiere. Dejarse imaginar de otras maneras, ya que no tenemos esa fuente. Busquemos dentro de nosotros mismos una fuente que nos traslade a puntos de partida de otras. En esa medida podemos lograr con muchísimo esfuerzo, con mucha suerte, que un amor se renueve. Pero si la única garantía para que un amor perdure es una promesa, no sé si lo quiero. No sé si quiero que me amen siempre solo porque me lo han prometido. No sé si quiero que lo que sientan por mí sea solamente el deseo de cumplir una promesa. No. Quiero que sean capaces de buscar un nuevo punto de partida y encontrar en esa fuente las mismas ganas genuinas, ingenuas, ayunas de afectación del primer día. Y si no es así, no quiero. Prefiero la soledad a una compañía hija solamente de una promesa o de un contrato. Por eso está bien que Hera haya garantizado la fidelidad, o mejor dicho, que fuera la diosa del regreso, pero lo era porque tenía esa fuente. Esperemos, les deseo a todos ustedes que encuentren algunas piletitas para renovar sus amores. ¿A quién dedicar entonces esta recordación? Primero diré que desde luego aquellos que tienen la suerte de hacer ese pequeño milagro, pero también a la Madre Tierra, y les voy a explicar por qué. Aquellas manzanas doradas que estaban en el oeste no eran otra cosa, me parece a mí, que algo que los griegos no conocían, y que en sus viajes al oeste, a las islas que están en en el último tramo del Mediterráneo, o quizá en las puertas del Atlántico, y que se parecen a manzanas, y que para un griego que nunca ha visto una naranja, debieron ser manzanas doradas. Esas manzanas doradas
esas naranjas que la Madre Tierra regaló a Hera, son cantadas, fíjese qué destino, por un poeta argentino, por un músico argentino. Son tomadas en forma coral por un amigo de este programa y son cantadas por un coro alemán. Y entonces, para la Madre Tierra que regaló naranjas y que las hizo parecer manzanas de oro, un coro alemán, con arreglos de nuestro amigo Javier Sennner, canta Naranjo en Flor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mientras nos acomodamos, ¿tenemos algún saludo especial o alguna cosa así, Jorge Dorio? Sí, la verdad es que sí, tenemos un... Sí, primero a las personas que el viernes pasado estuvieron en el sindicato de los gastronómicos, que fueron muchísimas, y particularmente aquellas que quedaron fuera y que no pudieron entrar. Había gente en el... Bueno, está bien. No, había gente en el salón propiamente dicho, después en el hall... Donde habían puesto una pantalla Los muchachos gigante. del sindicato tuvieron a bien instalar una pantalla y pues después quedó gente fuera. Y en términos de saludos especiales, el saludo especial de hoy es para el doctor Seixer, que no es otro que, pese a que, como su nombre lo indica, el radiólogo de mi hijo y para todo su equipo, que pese a dedicarse a esa noble tarea nos escuchan todas las noches. Así que Bueno, muchas no gracias. agradecimos el viernes a quienes pusieron la pantalla. La pantalla es cierto. Sí, lo dijimos, Sí, lo dijimos al aire. Ah, lo dijimos. Sí, lo dije. No saludamos a Ana Naón, ni a Sonia Rolón. ni a Sonia Rolón, ni a María Laura Franco, que trabajó Que trabajó también en el radiocine, en en un el papel radiocine. estelar ahí, ¿eh? y ni a nadie. No. Ni siquiera la gente de Café Cabral. Mira la gente, incluso nos fuimos. Sí. Usted no sabe, después nos fuimos y les dimos vuelta a la cara a todos los Muy compañeros. bien, ¿qué Buenas tal? noches. Sí. A otra cosa. Incluso ¿Cómo no- le fue? Son cosas mías, Ahí cosas está. así. ¿Qué tanto saludar? Sí, Ni entre nosotros nos saludamos. Los saludadores No, ya no. está Mateico. Sí, Mateico y es después nos saludador. separamos los cinco ahí Sí. en la puerta y se fue cada uno Cada uno lado por y su ni se lado. saludó. Chao. No nos saludamos. Porque Y es nosotros más. en realidad en la vida real no nos hablamos. No. Estamos peleados todos. Adentro de la cancha sí. Acá sí. Hacemos como que nos tratamos de che, Sí. nos hacemos chistes. Todos simpáticos, Todos pero... simpáticos, y después no nos hablamos hace mucho. Yo con Dorio estoy peleado hace 10 años. 12. Yo desde antes de conocerlo estoy peleado con Rolón. A Rolón yo era paciente de él y un día me dijo no sé qué. Le quiso cobrar, se acuerda que no sé No, cuándo. me dijo... ¿Qué rompimos? Dijo Me usted. dijo no sé qué, que yo tenía el complejo de Elías Alipi. Sí. Agarré y salí y no la hablé más. Está muy bien. A mí me enseñaba artes marciales también y me pegó un día y dejé de ir a esas clases. Y Ahí con se ve nuestra todo. productora también nos hablamos por De la seis. productora, por favor, vamos al programa. Y un día que lo mandamos a cobrar un billete premiado y se lo cobró para él. Sí. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Se lo quedó. No tenía nada, dijo. Bueno, Progresión. a ver, Espere que lo auspicio. auspícieme mientras yo voy mirando los papeles. Auspician este programa Café Cabrales, que significa buen café. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José AFJP, su opción. Colram, sonido e iluminación. ¿Qué tal, Efectos Raúl? especiales. Bartolomé Mitre 1680. Teléfono 375-0269. Hola. Fax 952-0310. Medicorp Argentina, el medicina privada todo mejor. Nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Alejandro Dolina. Cuando hablamos del teatro en la época de Shakespeare y nos referimos o pensamos en el edificio en donde tenían lugar estas representaciones, finales del siglo XVI, principios del XVII. Primero no debemos pensar en un edificio. Era una especie de gallinero ahí. En 1598, la compañía donde trabajaba como actor William Shakespeare construye lo que se llamaba el Teatro del Globo. Posiblemente llamado así porque se dice que había en la puerta una especie de cartel en donde se veía a Atlas, Atlante, sosteniendo la esfera celeste. Y le pusieron el Teatro del Globo. Era, supongo yo, una especie de empalizada, quizá algunas sillas, aunque de hecho aquellos de los espectadores que tenían más posibilidades solían traer su propia silla para sentarse, y también
su lacayo que le convidaba algunos dulces. Pienso en los amigos de la patria, Alejandro, y quizás tengan alguna memoria semejante, pensando en este tipo armado, y en los reñideros de gallos, digo que hubo, supo haber aquí, ¿no? Seguramente era muy parecido a un reñidero de gallo. Iba a decir un circo, pero carecía de toda lógica. Claro. En principio era al aire libre. Y las características de ese teatro influyeron, aunque ahora no nos demos cuenta, en la parte artística. Influyeron en las obras que se escribían. ¿Y por qué? Algunos datos. El escenario, si así podemos llamarlo, el lugar donde se verificaba la representación, carecía de toda escenografía. De modo tal que los autores ponían en boca de los actores detalles de la escenografía. Ya que no estaba, lo nombrábamos. Como la radio. Como la radio. Observa, oh Antonio, las calles de Venecia. Para saber que estábamos en Venecia porque no había una foto del Rialto pegada en... No había nada. Primer detalle. Segundo detalle, y esto se nota en Shakespeare, cuyas descripciones del lugar, en donde supone están, son muy considerables. Segundo detalle que influye en la obra. Todo muerto en el teatro de Shakespeare es llevado por soldados, por amigos, es decir, se lo lleva. Cuando en una obra moderna alguien se muere, en el primer acto baja el telón y en el segundo acto el muerto ya no está. Pero no había telón. Y entonces a los muertos había que sacarlos. Si no, ¿cómo hacían? Quedaba el tipo finado ahí. Molestando el las tipo otras... moría en Alejandría. El segundo acto era, suponete, en Roma. Y estaba el finado. Mirá qué casualidad, decía la gente, claro. Otra cosa mucho peor sería ver al final levantarse, sacudirse el polvo al fin del primer acto y tomársela. Entonces lo sacaban. Miren ustedes, chicos, los que tienen las obras de Shakespeare. Cada vez que muere uno, hay siempre una cohorte de soldados que ceremonialmente se lo llevan. O unos amigos, o lo que sea. O un enterrador. Que se cargan el muerto. Pero se digamos. lo tienen que cargar porque si no quedaba ahí. Y la otra cosa, cuya consecuencia ya hemos explicado muchas veces en el teatro, en este programa quiero decir, y cuya consecuencia máxima está en la obra que vamos a narrar, es que todos los papeles eran representados por hombres. No había actrices. Las Julietas no eran representadas por Ana Naón, ni por Marta Fernández, sino por señores. Debió ser algo digno de verse. digno de ver. Y ahora viene, cuando yo me voy a referir, con ese pretexto, a una obra muy singular de Shakespeare, que es El Mercader de Venecia. Porcia es una rica heredera. El padre ha muerto y ha dejado un testamento cuyas cláusulas Porcia ha jurado respetar. Una de ellas se refiere al casamiento de su hija Porcia. Y dice que todo pretendiente deberá ser puesto ante 3 cofres y deberá elegir uno de ellos y abrirlo. Solo en uno hay un retrato de Porcia. Aquel que abriere el cofre donde se guarda el retrato de Porcia estará en condiciones de casarse con ella. Los cofres son uno de oro que dice, tiene una leyenda en la tapa, que dice: quien me abra cumplirá todos sus anhelos. El segundo cofre es de plata y dice: quien me abriere... Porque hablaba mejor ese cofre. Ese cofre hablaba mejor. En realidad dice: quien me abra. ¿Para qué Sí, vamos a ¿para qué inventarle la mentir? plana a Shakespeare? Es cierto. Bueno. Quien me abriere, pues, obtendrá lo que merece. Y el tercer cofre era de plomo y decía: quien me abriere tendrá que dejarlo todo. Y vienen pretendientes, muchísimos, porque Porcia estaba muy buena, a pesar de que los espectadores no lo creían así porque era un sujeto. Digamos, aquello que se llama el physique du rôle valía únicamente para los hombres, ya que no para las mujeres.
Vienen príncipes de todas partes. El príncipe, un inglés, un francés, el príncipe de Marruecos, un infante de Aragón. Y ninguno acierta. Viene, por ejemplo, el príncipe de Marruecos y elige el cofre de oro y encuentra dentro una calavera con un papelito en los ojos vacíos donde dice: oh tú que te guías por las apariencias, has de saber que no es oro todo lo que reluce, vete con viento fresco. Un infante de Aragón que viene y elige el del plata, encuentra el retrato de un imbécil, dice, no dice quién, con el ceño fruncido, y un papel también con recomendaciones acerca de la inconveniencia de creer en los propios merecimientos. Cada postulante debía jurar 3 cosas. La primera, no revelar jamás qué cofre había elegido. La segunda, no pedir jamás, en caso de serle aciaga la suerte, la mano de ninguna otra doncella. Y la tercera, por cierto, también en caso de perder, alejarse para siempre de Porcia. Porcia en realidad no estaba nada impaciente y no se molestaba mucho por la mala fortuna de los postulantes, porque en realidad ella estaba enamorada de un veneciano, doctor en letras, Bassanio creo que se llamaba. Lo había visto una vez, pero ya estaba enamorada. A los efectos de las obras de teatro no es necesario andar viéndose mucho para enamorarse. Pero este muchacho Bassanio tenía algunos problemas. Andando corto de dinero, fue a manguear a un prestamista, Shylock. Y Shylock le pidió un garante. Y él trajo como garante a Antonio, mercader, el mercader de Venecia. Y se dio la infausta casualidad de que Shylock odiaba a Antonio, porque Antonio lo había escarnecido muchas veces. Algunas de ellas con razón. Y la verdad es que Antonio acostumbraba a prestar dinero sin interés. Y esto le había granjeado el odio del usurero Shylock. Y Shylock acepta prestarle los 3.000 ducados, que era la suma que necesitaba Bassanio. Pero dice: muy bien, yo quiero una garantía, y la garantía será esta. Si, cumplido el plazo que hemos de establecer, no se verifica el pago, yo podré cortar de Antonio, el garante, 1 libra exacta de su carne, del lugar que mejor me pareciere. Acepta Antonio, confiado en su buena fortuna y en su solvencia. Y además porque es un poco compadrón. Así las cosas, Bassanio se presenta como postulante a casarse con Porcia y elige aquel cofre en cuya tapa dice: quien me abriere deberá arriesgarlo todo, porque sabía que el verdadero enamorado es el que todo arriesga. Y abre el cofre de plomo, quizá el menos prometedor desde el punto de vista del oropel. Y dentro de ese cofre está el retrato de Porcia, y queda entonces formalizada la promesa de matrimonio. Pero las cosas se complican, muchachos. Los barcos de Antonio, el garante, naufragan, se cumple el plazo y no puede pagar. Y Shylock concurre ante la justicia, ante el dux, que es también juez de Venecia, y dice: bueno, muchachos, aquí no han podido pagar, y yo reclamo entonces la libra de carne que se me ha prometido por contrato. Se examinan los contratos, que fueron, por cierto, suscritos ante un escribano, está todo en orden, y de todos modos el dux, que simpatiza con Antonio y no con Shylock, dice: pues voy a consultar a un letrado de Padua, el doctor Velario. Esperen que yo haga la consulta, que mande mis mensajeros, y después dictaré justicia. Pero queden claro que no podemos pasar por encima de las normas legales. Tal como veo yo las cosas, si este hombre insiste
en cobrar de este modo, no tendremos otro remedio que acceder. Se entera Porcia de todo esto. Se entera Porcia de todo esto. Y resuelve disfrazarse de hombre junto con Nerissa, que era su doncella, y hacerse pasar por enviados del doctor Velario de Padua, y traen unas cartas. Y entran al juzgado. Y dice, somos enviados, somos jóvenes abogados, enviados por el doctor Velario de Padua. Y en ese momento, Porcia era un hombre que fingía ser una mujer disfrazada de hombre. Pero muy bien, ya que nos metimos con el mercader, vamos a ver qué sucede. Y Porcia trae la supuesta carta de Velario, que dice, bueno, es verdad, este hombre tiene todo el derecho de cortar una libra de carne, porque así consta en este acuerdo. Pero le habla a Shylock y le dice, Shylock, lo único que nos queda es tu clemencia. Y le dice algo impresionante. Algo impresionante. Si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. Escuchen esto, queridos chicos. Escúchenlo los leguleyos que condenan a nuestros jugadores de fútbol. Y escúchenlo todos esos virtuosos intolerantes que amargan la vida. Si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. El muchacho de Nazaret no venía en nombre de la justicia, sino en nombre de la piedad, de la clemencia y del perdón. Y es en esta obra, dato erudito, no miento, me voy a equivocar mucho. Iba a decir que en esta obra está la frase la leche de la clemencia, y en realidad está en Macbeth. A Macbeth le dice la mujer, cuando él no se atreve a cometer el crimen, tú fuiste amamantado con la leche de la clemencia. Muchos años después, un famoso político amante de las libertades dijo que ya se había acabado la leche de la clemencia para justificar algunos fusilamientos en nombre de la libertad. Asesinatos, sí. Bien. Pero convocado a la clemencia, el prestamista no accede. Y dice, no, yo quiero, porque odiaba a Antonio, quiero cobrarme con una libra de carne. Le ofrecieron la guita, entonces, no quiero la guita, quiero la libra de carne de Antonio. Y ya está afilando el cuchillo. Y entonces el juez le dice, muy bien. Antonio pone el pecho. No, sí, así fue. Era una libra, es decir, medio kilo, caramba. Tenía que ser exacta, ni más ni menos. Bien, y ya se preparaba a cortarlo, y entonces Porcia, fingiéndose el abogado enviado por Velario de Padua, dice, una sola cosa, Shylock. Tienes que cortar una libra de carne, pero ojo, que ni una sola gota de sangre se derrame. Porque solo te toca una libra de carne y ni una gota de sangre. Y si derramares una gota de sangre, te confiscaremos todos tus bienes. Echó sus cuentas el usurero allá entre sí y dijo, cedo. Todo termina bien. Se casa Porcia con el joven que había contraído la deuda. Se casa también Nerissa, la criada, con un ayudante del muchacho. Y se casa la hija de Shylock, Jessica, con un joven Lorenzo. Pero a mí me gustaría, amén de la paradoja que me motivó a hablar del teatro en la época de Shakespeare y de El mercader de Venecia, digo, aquella
del hombre haciendo de mujer disfrazada de hombre, dedicar esta recordación a los piadosos y clementes. Y me acuerdo también de un episodio del Quijote en que se dice algo bastante parecido, y seguramente en un tiempo bastante parecido, porque habrá de saberse que Shakespeare y Cervantes fueron contemporáneos, como es que murieron el mismo día, aunque ¿Usted desconfía de eso? yo no desconfío de eso. Yo he venido a romper ese sueño, porque resulta que eran dos calendarios distintos, el de Inglaterra y el de España en ese momento. Ese 23 de abril. 23 de abril de 1616. Pero seguramente había 10 días de diferencia. Bueno. Igual era San Jorge, de todos modos, digámoslo. Sí. Ambos murieron un día de San Jorge. Y también en el Quijote, Cervantes dice algo parecido. Que no es solo la justicia. Que no es solo la justicia. Ese es el primer dedicando a los que no solamente tratan de ser justos, sino a los que también tratan de ser piadosos. Y el otro, el que más tiene que ver con este programa, es dedicárselo al hombre que sabe que para conseguir el amor a veces hay caminos que no son de oro ni de plata, sino de plomo. Y que sabe que efectivamente un amor verdadero, un amor grande, exige que uno lo arriesgue todo. Los que acostumbran a amar de un modo conveniente y casi aconsejable, digo, el modo de amar que se recomienda en las revistas, suelen dejarse algunas fichas en el bolsillo cuando juegan. ¿A qué apostarme todo? Me dejo algunas fichas por si esto falla. ¿A qué apostar a un solo número? Podría jugar al 36, pero también al 4 y al 2 menos tal vez. Pero al que juega verdaderamente en serio al juego del amor, al apasionante juego del amor, no le interesa quedar habilitado para una mesita chica de frilos. Le interesa solo esa parada. Le interesa solo ganar esa bola, esa carta. Y si después no le quedan fichas para ninguna otra carta en su vida, lo dará por bien jugado. A esos también les quiero dedicar yo esta recordación. Y además de esos, Alejandro, si me permite, creo que hay una tercera categoría de la que no debemos olvidarnos. Pensaba en esta chica que se disfraza de abogado, en este actor disfrazado de chica que se disfraza de abogado, y pensaba en ese tipo de mujeres que, sometidas al juego del amor, porque es un juego que se hace necesariamente de a dos, también son capaces de apostar todo a candidatos que aparentemente desde un principio carecen de toda la fortuna necesaria para una buena candidata a casarse. Pensaba en nuestra amiga, la Delfina, que alguna vez apostó a un muchacho medio rebelde por ahí. Pensaba alguna actriz en ocasión de algún terremoto en San Juan que también decidió apostar. Hablaremos de la Delfina, ¿eh? ¿Cómo no? Digo, a esas mujeres que, sometidas al juego del amor, están a la altura de las circunstancias y que cuando piensan en la mirada de la sociedad sobre esas cosas solo sienten ganas de lanzar una risa loca, ¿no? Y entonces, para los piadosos, para los enamorados, para nuestro amigo, el bueno de William Shakespeare, este tanguito que tocan Salgali de Lío y que hubiera sonado bien en aquel Teatro del Globo, Risa Loca. Prometimos hablar del Mikado. ¿Cómo no? Del emperador de Japón. Bueno, hoy no vamos a hablar. Ya. Qué excepción. Mire, sí, ¿quiere que hablemos? Por favor, hablemos del Mikado. El Japón, concepto y objeto. ¿Seguimos en guerra con el Japón o ya no? Es el único programa de radio que está en guerra con el Japón. Sí. Pero bueno, para conocer a nuestros enemigos. Hay una leyenda oficial. Muy ordenado. Y hay una leyenda oficial de la fundación del Japón. Y dice que un señor Himuteno, descendiente de la diosa Sol, porque en Japón también es la Sol, como lo es en las lenguas germánicas, donde es la Sol y el Luna. Este señor Himuteno fundó el Japón en el año 660 a.C. Dice, bueno, voy a fundar el Japón. Esto es el Japón. Que por cierto era un japonés. Todavía no, después de eso fue un japonés. Era un japonés Aban-Laga. Pertenecía a la casa de Yamato,
especie de dinastía que casualmente es la misma y no otra a la que pertenecía el recientemente penado Hirohito. Algunos siglos después se unificaron todas las islas, que son muchísimas, 200 después de Cristo, o sea, como 800 años después de la fundación. De esta gente desciende Hirohito. Algunos detalles de esta historia, porque es curioso ver que una misma dinastía se haya prolongado hasta hoy. Hay, sin embargo, un intermedio, ya que en 1192 el shogun, que era una especie de jefe militar, toma el poder e instala el feudalismo en el Japón, un régimen que dura unos 700 años. Los primeros comerciantes europeos en el año 1542 y en 1637, y esto es importantísimo saberlo porque creo que es un caso único, el shogun Tokugawa, se llamaba el tipo, prohibió todo contacto con el exterior. Todo contacto, todo comercio, nada, con el exterior nada, para evitar la dominación europea. ¿Sabían lo que hacían? Huyan o tentotes, decía Moreno. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, hasta que finalmente viene una restauración de la casa Yamato, en 1868, un señor Mutsuhito de esta casa recupera el poder para la casa Yamato, 700 años después de haberlo perdido. Y inmediatamente es abolido el feudalismo, viene el reinado Meiji, el reinado Illuminati, y llega hasta nuestros días, así más o menos como lo conocemos. Hoy los japoneses de hoy, etc. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque vamos a hablar del emperador de Japón, del Mikado. Y hay que decir que en cierta etapa de las sociedades primitivas, el rey se reputa poseedor de poderes, o a veces directamente es la encarnación misma de una deidad, como en el caso del emperador del Japón, que era el hijo de la Sol. De acuerdo con esta fe, bueno, al rey se lo hace responsable de los malos tiempos, de las cosechas fracasadas, de las inundaciones, de las calamidades naturales, etc. Y así, ante cualquier fulería, viene la sequía, viene el hambre, el pueblo atribuye su mala suerte a la negligencia del rey, por ejemplo. Y a veces en comunidades lo apalean, lo encadenan, o lo destituyen, o lo matan. Y en este caso me acuerdo ahora de un invento que es hijo de esta preocupación de los reyes por las calamidades. En China se pensaba que los terremotos eran una especie de opinión de los dioses acerca de los emperadores, y que cuando había un terremoto era porque los emperadores estaban gobernando. De manera que les interesaba mucho a los emperadores tener noticias de los terremotos que en el territorio se produjeran, incluso para tener a raya a aquellos que por ahí pensaban levantarse. Y entonces fíjese que allá en el siglo II después de Cristo se inventa en China el sismógrafo, es un aparato para registrar terremotos a distancia, con fines políticos. Con fines políticos. Denunciamos fines políticos en la inversión del sismógrafo. Lo cual demuestra que todo es política, como nos decía el ruso Batsky en el colegio secundario. Algunas veces, si bien se supone que la naturaleza es independiente de la voluntad del rey, se considera a la persona real como una especie de centro dinámico del universo, del cual irradian como líneas de fuerza en todas las direcciones del cielo. Con esto quiero decir que un simple movimiento puede afectar seriamente alguna parte de la naturaleza. Por ahí el tipo mueve una mano y eso puede desatar una inundación. Es como si el emperador o el rey fuera el punto de apoyo del que depende el equilibrio del cosmos. Y así la menor irregularidad de su parte puede romper el equilibrio. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo. Hay que cuidarlo mucho. Y él mismo debe cuidarse mucho. Así que su vida entera, mínimo detalle, debe ser regulado para que ningún acto suyo pueda alterar ese orden. De esta clase de monarca era el emperador de Japón.
el Mikado o el Dairi. Como se ha dicho, es la encarnación del Azor. Rige el universo, dioses y hombres incluidos. Lo rige el emperador. Guarda. Año le presentan sus respetos todos los otros dioses y quedan alojados en la corte del emperador. Y durante ese mes, cuyo nombre significa sin dioses, no se frecuentan templos, la gente no va a los templos porque, ¿para qué ir si allí no están los dioses? Como que están alojados en el palacio del emperador. E incluso en los decretos oficiales, el Mikado asume su título de deidad encarnada del universo. El emperador fulano de tal, Mikado, rector del universo, deidad encarnada, dice, prohibido escupir en el suelo. Abril de 1902. Hay una descripción del modo de vivir del Mikado, de 1750, del cual extraemos estas preceptivas, que no son, después de todo, tan antiguas. Están obligados a tomar, como se ha dicho, ¿no?, un cuidado extraordinario y sagradas personas. Por ejemplo, ya que su persona es tan sagrada, se piensa que sería muy perjudicial que tocase el suelo con los pies. Incluso en el siglo XVI era esto, el tocar el suelo con los pies, suficiente para despojarlo de su rango. Si el emperador tocaba el suelo con los pies, bueno, esa era una mala cosa, y lo destituía. Su persona era demasiado sagrada como para que él mismo se permitiera tocar el suelo con los pies. Ni el suelo es digno de actos con sus pies, ni el sol digno de iluminar su cabeza. Cuando quiere ir a cualquier lado, el tipo el Mikado, el emperador, pues debe ser llevado en hombros de un lado para otro, como zapallo en carro. Hay unos tipos, generalmente pertenecen a la nobleza, que tienen la alta y digna función de llevar al emperador de un lado para otro para que el tipo no... Es muy difícil vivir toda la vida sin tocar el suelo con las patas. Ojo, porque no es un rato, no, nunca. Puede aprender a caminar con las manos. Nunca, ¿entiende? Nunca. No es que por un rato, no. Nunca. No, nunca. No podés tocar el suelo con las manos. Bien. Mucho menos puede consentir, como se ha dicho, exponerse al aire libre para que no le dé el sol. Así que nunca sale al aire libre el Mikado, si no es metido adentro de unas tiendas, de unos palanquines, una entidad. En su santidad, en todas las partes de su cuerpo, que por ejemplo no se arriesga a cortarse el pelo, ni las barbas, ni las uñas. Sin embargo, claro, a riesgo de estar cada vez más roñoso, se necesita a alguien que lo limpie, que le corte las uñas. Bueno, esto se hace por la noche cuando él duerme, y se considera que es un robo. Y de este modo, pues, no afecta su dignidad. Estaba obligado a sentarse en el trono durante varias horas, todas las mañanas, el Mikado, con la corona puesta, una corona pesadísima de garanto, y quedar inmóvil, semejante a una estatua, sin poder mover ni mano, ni pie, ni parte alguna del cuerpo, ni los ojos siquiera. Y de este modo preservaba la paz y la tranquilidad del imperio. Si desgraciadamente se movía, desviaba su mirada hacia el oeste, por ejemplo, bueno, entonces sobrevenían indecibles penurias para todo el pueblo. Desgracias sin fin, guerras, incendios, inundaciones, terremotos. Entonces lo vigilaban para que no moviera ni siquiera las pestañas durante largas horas. ¿Se lo imaginan al tipo así? No mire para acá. Bueno, no seguía hablando porque tenía miedo de ocasionar alguna desgracia. Sus comidas son aderezadas cada vez en cacharros nuevos. Le ponen sal en un cacharro, cambian de cacharro la comida, le ponen pimienta, cambian de cacharro, le ponen bayonesa. También son servidas las comidas siempre en mesas y en platos nuevos cada vez. Platos que se rompen al terminar de comer el emperador. Si algún incauto
comiere allí donde lo había hecho el emperador, pues a ese tipo le esperan también, no sé qué cosa. No, ya dicen que se le hincha la boca, no sé cómo era eso. Lo cual le obliga al pobre muchacho o gobernante a tener una vajilla muy rústica. Imagínese, a los 10 años ya gastó eran platos muy limpios y muy bonitos, pero no de porcelana, sino de loza ordinaria, porque desde ya no se puede cambiar porcelana todos los días sin incurrir en un gasto enorme. Lo mismo con las vestiduras. No se dejaba jamás que otra persona que no fuera él mismo usara las vestiduras del emperador, aun cuando caían en desuso. No se daban a los pobres, sino que se incineraban o algo. Lo mismo le pasaba, o algo parecido, al pobre rey sacerdotal del Cuculú. Disculpen ustedes. Que peor que el micado tipo no puede tocar mujer, ni dejar la casa, ni aún levantarse de su silla. Que no lo deja. Y el gran pontífice de los zapotecas también, ni puede poner el pie en la tierra, ni puede ser iluminado por el sol, y tampoco nadie lo puede mirar, lo que sucedía también esto con Moctezuma. Al entrar el nieto, el príncipe de los zapotecas, todo el mundo en tierra, plata en mano y rodillas. Todos mirando el piso, arrastrando los fangosos y arrimando a la pared, porque en cuanto lo mirabas a la cara al nieto, el tipo primero te decía, ¿qué mira? Mataba. El caso es que los emperadores de Japón y luego sus sucesores, los shogunes, estos nietos que tomaron el poder y que establecieron un régimen feudal, fueron atrapados en una especie de trampa, una especie de red inextricable de preceptos, de reglas y una burocracia de la etiqueta, y fueron a devenir en muñecos que no servían para nada y que no se movían. Asuntos importantes del Estado eran atendidos por consejos o por secretarios o por gentes así. El aislamiento de estos tipos, el aislamiento del hombre Dios, es necesario, primero para su seguridad, pero más que nada para la seguridad de los demás, porque el contacto con una persona sagrada es peligrosísimo, es tan fuerte que quema. El contacto con la verdad, dicen algunos, hay que irse preparando de a poco. Peor le iba al rey de Siam, que por ejemplo no podía ser muerto, no podía ser asesinado un rey de Siam con derramamiento de sangre. Cuando querían asesinar a un rey no podían degollarlo, por ejemplo. Entonces, pobrecito el tipo, el rey de Siam, a asesinar, porque lo metían adentro de una especie de gigantesco caldero, y con una especie de mortero gigante también. Lo hacían papilla. ¿Para qué lo metían adentro del caldero? Y para que no se derramara la sangre real. No podía caer en tierra. Entonces lo metían y ellos hacían de todo, pero siempre adentro del caldero. Hemos hablado de los excipientes sagrados de las personas reales. Digamos el pelo, pero también las uñas. Cuando se cortaban las uñas, estaba el problema de cómo deshacerse de ellas. Porque se aseguraba que caídas las uñas o el pelo en poder de enemigos, toda vez que una de los preceptos de la magia dice que una parte del todo es como el todo. Digo, si un pedazo de esta persona real cayera en poder de los enemigos, bueno, podrían hacerle significativos daños. Entonces, para que esto no ocurriera, había que esconder eso. Y entonces el pelo, las uñas reales eran depositados en manos de funcionarios muy responsables que los enterraban en lugares absolutamente secretos. Y los jefes de las Islas Sandwich tenían esta preocupación aún con sus escupidas, porque también creían que la escupida era parte de... Tenían cierta razón, vamos, si una uña cortada es parte de uno, una escupida de uno es uno. Más en el caso de algunos emperadores asquerosos. Claro, que se le pasaban meta y ponga contra las paredes.
Entonces, para evitar que las escupidas cayeran en manos enemigas, tenían un funcionario que seguía a todas partes al rey con una escupidera. Y cada vez que el rey tenía ganas de escupir, lo llamaba Raúl. Porque se llamaba Raúl. Iba y escupía. Y hay reyes muy escupidores, particularmente en la adolescencia. Los reyes jóvenes. Se paran las esquinas del palacio, ¿no? Se paran en las esquinas del palacio con esos pulobres, las mangas son más largas que las manos y que los brazos. Y dice, ¿qué hace? ¿Eh? ¿Nunca vieron a esos adolescentes que están parados en la esquina y escupen más o menos una vez cada 20 segundos? Loco. Bueno, los reyes tenían al tipo con la escupidera. También, y esto en casi todas las culturas, no solamente le sucedía al Mikado, había un tabú sobre los nombres. Y esto ocurre desde el antiguo Egipto hasta ahora. Algunas civilizaciones actuales, algunas tribus del África y de Oceanía, donde casi nadie accede a revelar su nombre. ¿Cómo se llama usted?, le pregunta uno. Y el tipo empieza con circunloquios y no le contesta. No le contesta. Quizá otro pueda decirse, pero él no. Revelar es entregarle poder a aquel a quien uno se lo revela. Es más frecuente el uso de un nombre falso, como nombre de uso cotidiano, y tener el nombre secreto preservado como hacían los magos. Y como hacían los egipcios, que tenían un nombre para uso cotidiano, y otro que era el nombre verdadero, pero también el nombre secreto, el nombre que nadie conocía, que nadie podía conocer. Yo sé alguno. Yo sé alguno. Pobre Ramsés. Pobre Usimare Septenet, que era el nombre secreto. Total, ahora ya no le puede hacer Total, ahora ya no le puede hacer mucho daño, pobre. Lo han momificado y lo han metido en un museo, qué cosa peor le puede pasar a un rey de reyes, el rey de las dos tierras. Con esto, ¿qué les quiero decir? Bueno, que este laburo de Reinaldo no siempre es tan polenta como nos parece. Imagina el pobre Mikado, sentado 5 horas sin poderse mover, sin poder meter el pie en el suelo. Y cada vez que iba a escupir, dice, no, acá. Con los peluqueros que le caían cuando apolillaba. rogando que tuviera buena puntería el emperador, el tipo de primera, ¿no? Porque imagínese. Los peluqueros que caían de noche cuando él atorraba. Sin contar, y digo, he visto, en honor al buen gusto del programa, dar algunos detalles que podía dar acerca de ciertos excipientes de no fácil ocultación, que pueden ser rastreados con cierta facilidad. Digamos que el amigo Hirohito, afinado recientemente, fue liberado recién, exigió la derrota y la humillación de su pueblo, después de la guerra y la rendición incondicional ante los Estados Unidos, en que por decreto se decidió su no pertenencia a la condición sagrada y de deidad, de modo que pasó a ser un hombre, Hirohito, después de 1945. Era el hijo de la Sol, y pasó a ser un hombre recién ahí. Creo que no. Sí, no le vino mal a No él le vino tampoco. mal. Si bien habrá que reconocer que algunas de estas estos excéntricos requerimientos de etiqueta estaban abolidos ya. El emperador Hirohito era un hombre que andaba en traje y corbata y no lo llevaban en hombros los oficiales de las familias más antiguas, sino que caminaba él por la calle. Es más, viajaba, había estudiado biología, había hecho cosas horribles para un emperador. Usaba anteojos, por ejemplo, cosas así. ¿A quién podemos dedicar esta recordación, además del pobre Hirohito? Bueno, ya que se trata de acercar un poco a Occidente esto, pensaba Alejandro que los primeros dedicandos bien podrían ser esos pobres jesuitas y franceses, uno tras otro, cuando intentaron hacerse amigos de los japoneses primero. Claro, porque estaba cerrado el Japón, no dejaban entrar. Ellos iban igual, se mandaban, yo como son los jesuitas, ¿no? Claro, sí. ¿Qué le podemos traer? No, es de los japoneses. Dale.